Bueno, los costos en el tema costos, primero hay que hacer una distinción entre lo que son costos hundidos, o sea, costos pasados, y los costos relevantes, en los que todavía no se ha incurrido. También se puede hacer un estudio de los costos, de evaluar los costos históricos de la empresa, y el estudio de costos en términos de proyectarnos al futuro. En esta proyección a futuro, cuando por ejemplo estamos en la proyección de inversiones, ¿no? Es cuando empezamos a tener que considerar el costo de oportunidad, además de los costos de la inversión, ¿no? La inversión va a tener, seguramente va a tener un capital fijo, que o lo pagaré con mi capital, el capital del empresario, con el capital del empresario, o se pagará pidiendo préstamos, ya sea una maquinaria, ya sea nuevas tierras, o sea, aumentar la escala productiva, ya sea una tecnología, ¿no? Que no tiene por qué ser una máquina, puede ser una medida tecnológica que nos permita, una medida tecnológica aplicada, que se define aplicar estructuralmente, de aquí en más, como por ejemplo, ya lo hablé antes en diagnóstico de empresa, ¿no? Agropecuaria y análisis, el DTT precoz estructural, que nos permite aumentar la carga animal, entonces nos permite aumentar la escala productiva, pero lo tenemos que empezar a realizar todos los años. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero siempre ahí, cuando ya nos proyectamos a años a futuro, tenemos que, además de los costos fijos y variables de la inversión, tenemos que considerar los costos de oportunidad de ese capital, o el interés del crédito, en caso de que hayamos pedido financiación, como tantas veces lo hablé, para el cálculo del VAN. Eso es la planificación global, y es fundamental. Como también a corto plazo también hay que considerar el costo de oportunidad. Cuando hacemos puntos de equilibrios en la compra de una máquina que decidimos que la queremos pagar este año, a ver si tenemos la escala suficiente, que ya lo hablé eso también, ¿no? El costo de oportunidad en los costos relevantes, en los que se planea, en los que se va a incurrir la empresa, siempre se tiene que hacer un costo de oportunidad. El costo de oportunidad puede ser, en proyectos de largo plazo, tiene que ser el costo de oportunidad sobre capital fijo y variable, ¿no? Pero en presupuestación parcial de mediano o corto plazo, a veces solamente sobre costos fijos, el costo de oportunidad de capital se trabaja así. Otras veces se decide trabajar, según la letra del examen, se decide trabajar, hay que pedir que nos aclaren eso, además de recargar costo de oportunidad de capital fijo y a las depreciaciones, que son costos fijos también, no solo la compra de una máquina, que se va a pagar este año la máquina, porque por eso es a mediano plazo la presupuestación, y la depreciación de esa máquina en ese año, junto con la depreciación de otras cosas que hayan ahí, esos son costos fijos. A eso hay que recargarle el costo de oportunidad de ese capital. Pero a veces, en la presupuestación parcial, según la letra del examen, puede ser que los costos variables, en el cálculo de los puntos de equilibrio, ya sea que sea
dejar de pagar un servicio para comprar la máquina propia, o ya sea que sea pasar una máquina chica a una más grande o a una más eficiente, lo que sea. A veces puede ser que también se considere el costo de oportunidad del capital circulante, o sea, de los costos variables que se asocian al nivel productivo, ¿no? Entonces, a ver que los costos pueden ver en ese sentido. Clasificación de costos. Voy a hablar un poco del costo de oportunidad. Tema costos. Esto es tema costos, obviamente en una explotación agropecuaria. Esta es la preparación del examen de gestión de empresas agropecuarias. Tema costos. Partamos por definir lo que es el costo de oportunidad del dinero. Costo de oportunidad se define como, hay que entender que al momento de tomar una decisión, o sea, un costo está relacionado a una actividad, ¿no?, productiva. Entonces, pero esa actividad productiva fue la alternativa elegida, pero se sacrificó de hacer una segunda mejor, entre comillas, definida de ese modo. Suponemos que bien definida de ese modo, una segunda mejor alternativa. Esta segunda mejor alternativa tenía una rentabilidad. O sea, que el costo de oportunidad sería entonces la rentabilidad de la otra mejor alternativa que fue desechada para usar el dinero en lo que estoy haciendo. Entonces, se puede trabajar tanto sobre costos fijos como variables. Por eso hay que pedir especificación, ¿no? La letra tiene que especificar. Por ejemplo, para los puntos de equilibrio, ayer, como ya hablé en el tema diagnóstico, cuando tenemos que hacer la escala productiva, si se justifica la escala productiva que tenemos para hacer una inversión, pero para hacer la compra de una máquina y pagarla, la máquina en este ejercicio, con el producto bruto de este ejercicio, ya con el margen de ganancia de este ejercicio, pues siempre hay que trabajar el costo de oportunidad del capital fijo siempre. O sea, el capital fijo vendría a ser el costo de la máquina comprada. Pero a veces también dentro de los costos variables está el costo de oportunidad del activo circulante relacionado al uso de esa máquina, el pago de la mano de obra, el lubricante, el combustible y bla bla bla, todo eso. Todos son costos variables, y puede ser que también haya que, para hallar el punto de equilibrio, el número de superficie que tenga el establecimiento, que tendría que tener el establecimiento para que se justifique la compra de esa máquina, puede ser que se tenga que hacer el recargo del costo de oportunidad a ambos costos, al fijo y al variable. En la igualdad de en el cálculo del punto de equilibrio, que recordemos que hacer la igualdad hacer la igualdad de lo que estoy pagando, por ejemplo, por el servicio de maquinaria hoy, o mis costos, en caso, porque primero voy a explicar el caso de que arriendo un servicio de maquinaria y me paso a abastecerme ese servicio, ¿no? Comprar la máquina y yo mismo enfardar, cosechar, qué sé yo qué.
en ese caso hay que igualar el costo que me cobraban por ese servicio por hectárea, cuánto me cobraban cosechar la hectárea, igualarlo a los costos fijos que voy a tener por comprar la máquina, que son el valor de la máquina nuevo. Eso es un costo fijo. ¿Qué otro costo fijo tenemos? Costo fijo, la depreciación de la máquina también es un costo fijo, hay que poner la depreciación de ese año. Y el costo de oportunidad de esos dos costos, de esos dos costos fijos. O sea, de lo que me costó el 100% de la máquina, porque no lo trabajamos como una inversión en este caso. Los puntos de equilibrio es presupuestación parcial, de corto plazo. Entonces, se trabaja como que se paga en este año. Entonces, los costos fijos los cargamos este año. Entonces el costo de oportunidad va a ser al 100% de la máquina, de lo que me costó la máquina. Y después, eso más los costos variables. Los costos variables son mano de obra, lubricante, combustible, todos esos. Y puede ser que aparte haya por hectárea. Estos son por hectárea, ¿no? Los costos fijos no eran por hectárea. Y después puede ser que haya que los costos variables son por hectárea. Que además de estos costos por hectárea, estos costos variables por hectárea, incluido otro costo variable que sea el costo de oportunidad del activo circulante, o sea, de los costos variables, que sería un porcentaje, esa segunda rentabilidad, ese porcentaje recargado a la mano de obra, el lubricante, el combustible y todo eso. Eso sería en caso de que estemos comparando dejar de pagar un servicio de maquinaria por comprar la máquina y hacernos nosotros el trabajo, ¿no? Pero puede ser que sea el paso de una máquina chica a una grande, ¿no? Que va a tener mayor eficiencia operativa y eso nos va a reducir las horas de trabajo, tal vez también reduzca el gasto de combustible, ¿no? En ese caso, lo que se tiene que hacer es la igualdad de los costos fijos y variables de ambas máquinas, por hectárea. De los costos, obviamente los costos fijos no son por hectárea, entonces los costos fijos de ambas máquinas, el asunto es que claro, sí, los costos fijos de ambas máquinas, y los costos variables de ambas máquinas, igualarlos. Los costos variables son por X, por número de hectáreas. Y cuando despejo X en ambas situaciones, o sea, dejar de arrendar un servicio o pasarme de una máquina menos a una más eficiente o más grande o lo que sea, en ambos casos, cuando despejo X, ese va a ser el número de hectáreas mínimo al que se me justifica el comprar la máquina y si tengo ese número de hectáreas o más, entonces compraré la máquina. Pero también el costo de oportunidad está en el van. Entonces, vamos a hacer una breve reseña de lo que son costos fijos y variables. Van a, independientemente del plazo de análisis, odio esta porque no dice nada este imbécil. Costos directos. Voy a ver costos directos e indirectos. Los costos directos e indirectos es una forma alternativa de trabajar operativos o estructurales. Son iguales, operativos o estructurales, directo e indirecto es lo mismo. Es lo mismo, es indistinto. Todos los indirectos son estructurales y todos los operativos son directos. O sea, los directos e indirectos se refieren a la relación directa o no con la actividad.
Después tenemos otra forma de clasificar. Los variables y los fijos y variables ya sabemos, ¿no? Los variables son los que aumentan con la escala productiva y los fijos son los que están siempre presentes. Independientemente del nivel productivo, los fijos son los que se diluyen, ya lo voy a hablar. Son los que se diluyen con el nivel productivo. Son los que vos podés, y los fijos son, ahora lo voy a hablar. Tenemos otra forma de clasificar, también, que son en efectivo o en no efectivo, costos efectivos o no efectivos, costos relevantes o hundidos, ya los hablé, los relevantes son los futuros, los hundidos son los que ya tengo, ya, por ejemplo, ya, ¿en qué sentido? Ya sembré el cultivo, ya le hice la primera fertilización, esos son costos hundidos. Ahora, los costos que afronte de aquí a la cosecha, estoy a la mitad del cultivo, a la mitad del ciclo de cultivo. Los costos que afronte de aquí a la cosecha, por ejemplo, si lo único que me falta hacer, si ya hice todas las fertilizaciones en un trigo, ¿no? Que son 3. Ya hice las 3 fertilizaciones al trigo, ya lo sembré, hice las 3 fertilizaciones al trigo. El único costo que me queda relevante, estoy pocos días pre la cosecha, es la cosecha. Nada más. Y tal vez el comisionista, yo que sé. También tenemos una forma de estudiarlos por unidad de producto. Pero eso tiene que haberse hecho un prorrateo antes, ¿no? De tener diferentes actividades. Pero vamos a seguir. Los costos variables, definición, son los costos que se incurren. Los que se incurre y que dependen, los que dependen del volumen de producción y varían junto con el mismo. No sé por qué mierda se incurre para hacerse que, para poner una palabra, depende del nivel de producción y varían juntamente con el mismo. Costos indirectos, otro criterio de clasificación. Los costos variables por descarte entonces son los que no dependen del nivel productivo y no se asocian al mismo. Los costos indirectos son los costos que se asocian, que son otro criterio de clasificación, costos indirectos y directos. Los indirectos, no directos, no se asocian a un rubro o actividad específica, en caso de tener varios rubros en la empresa. Son atribuibles a la empresa en su conjunto, independiente del rubro. También se pueden denominar estructurales. O sea, los costos indirectos siempre son estructurales. Listo. Y los costos directos por descarte, los costos directos se asocian específicamente a una actividad, son los costos operativos, los que conocemos en el estado de resultados como operativos. Tipos de costos. Costo de producción versus inversiones. Las inversiones son las que duran más de un ciclo. Las inversiones son las que duran más de un ciclo productivo, a un ejercicio, más de un año. Por lo que el costo de una inversión es la depreciación, que es un costo no efectivo. Compro una maquinaria, la compro hoy. Si la máquina la voy a terminar de pagar en unos años, a no ser que la pague, que la proyección sea pagarla toda este año, ¿no? La expectativa. Puede ser. Para eso existen los puntos de equilibrio, que recién acabo de hablar. Pero de no ser así, de hacerse una proyección, obviamente se hizo un VAN, estudio de VAN por medio, valor actual neto, con los ingresos y egresos por año que me va a ofrecer esa inversión. Si es una inversión de tipo capital fijo, galpón, lo que sea, ¿no? Lo que se va a poner como costo anual va a ser la depreciación, que se va a calcular según algún tipo de métodos. Normalmente se usa el método de depreciación lineal. También las pasturas perennes, que duran 4 años, son una inversión, por lo cual el costo de implantación se reparte entre los años entre los años que dura, ¿no? Se considera como depreciación también en ese caso.
Y la depreciación es valor nuevo menos residual sobre años de uso. En el caso de las pasturas, si el sistema está estabilizado, o sea, todos los años se siembra la misma cantidad de pastura sembrada, se puede trabajar en ese sentido, ¿no? En el sentido de dividirlas entre los años de uso, el total de superficie dividido en los años de uso. En caso de no estar estabilizada, se tiene que hacer según curva de producción, que es otro cantar eso. Después lo hablaré. En este mismo, a ver, lo hablaré en unos minutos. Insumos otro tipo de costo, y los costos de producción son los que se hacen en la producción. Insumos intermedios, ¿qué son? Y los insumos intermedios son costos de producción, son gastos, son por ejemplo, compraste la suplementación y la usas totalmente, es algo que se transforma totalmente en producto, quiere decir, lo compras y se transforma totalmente en producto. Eso. Una estupidez. Mano de obra y servicios es otro tipo de costo. Y después están los costos de capital, que son las depreciaciones sobre las inversiones. Se trabaja en la depreciación. La inversión no es un costo cuando es algo que va a durar muchos años. La inversión, el costo del bien de capital por usarlo ese año, por usarlo y porque también en algunos casos hay cierta, después lo voy a hablar, obsolescencia tecnológica. Cada año, además de que se desgasta, pierde en rubros que tienen un progreso tecnológico muy grande. La máquina que compraste hace unos años se va volviendo poco a poco obsoleta, aunque sigue funcionando, tiene una vida útil esperable mucho más larga, va adquiriendo, le metes un cargo más de costo, además de que se afecte la utilidad en lo que es la obsolescencia tecnológica. Entonces, costos de capital, tenemos depreciación, de capital fijo, depreciaciones, mantenimiento, reparaciones, otro costo de capital, y los intereses. Intereses vendría a ser cuando pedimos préstamo, y el costo de oportunidad cuando hacemos una inversión. En el caso de hacer una inversión con nuestro propio dinero, igual hay un costo de oportunidad, que es todo lo que hablé recién. Costos directos. Los costos directos se vinculan directamente al producto que se está obteniendo. Entonces son atribuibles a ese rubro, a esa actividad. Son los costos en los que la empresa... loco, no hablan, pero... hay fórmula acá de consumo de combustible. Estas fórmulas no sé si la pedirán. A mí no creo que me las pidan, pero es potencia por el consumo de combustible, se calcula como potencia por el aprovechamiento, que será un porcentaje, por el consumo específico sobre el peso específico del gas. Están así. Y el aprovechamiento... una porquería. Esto es una porquería. Tiempo operativo. Tiempo operativo. Tenemos coeficientes técnicos. Esto no me interesa. Costos de la maquinaria. Los costos de la maquinaria tenemos costos variables y costos fijos. El costo fijo de la maquinaria, si la compro y la pago este año, ¿no? La compro y la pago este año, si no es una inversión que dura varios años. Si la compro y la pago este año, el costo fijo, la compra de la máquina es un costo fijo. Y el costo de oportunidad el costo de oportunidad de mi capital, se lo tengo que cargar ese costo fijo como fracción. Pero las máquinas tienen costos variables, como son el combustible, el lubricante, las reparaciones, mano de obra y las depreciaciones. Nos tienen que dar todos esos datos cuando trabajamos con maquinaria. Esto no
unos coeficientes ahí, no importa mucho. Gastos agrícolas. ¿Cuáles suelen ser gastos agrícolas? Costos agrícolas, perdón. Costos agrícolas suelen ser, estamos hablando de costos indirectos. Costos indirectos relacionados a la agricultura. El salario de personal permanente es un costo indirecto, ¿no? Porque no, si es es agrícola ganadero, indistintamente las mismas personas que trabajan en la agricultura posiblemente trabajen en la ganadería también. Ficto del administrador, estos son los trabajos que hace el empresario en la autogestión y autoadministración y eso, que se toma como un costo aunque es no efectivo. Las rentas, el pago de arrendamiento, tierra arrendada, depreciación de las mejoras. Acá hablamos de depreciación de galpones, depreciación de la maquinaria cosechadoras, ¿no? Depreciación de la el mantenimiento de las mejoras y el interés de capital fijo. Esto va a ser si tengo crédito o no, o interés de capital fijo. Y esto va a ser, el interés lo estamos viendo como costo de oportunidad, ¿no? Si por las compras que hace. O sea, está hablando acá como si todo el dinero que uno está trabajando en la empresa, lo podés trabajar como, le podés cargar el costo de oportunidad o no, depende del caso. A veces solamente se trabaja el costo de oportunidad sobre capital fijo. Acá, costo de capital sobre el interés o costo de oportunidad sobre el capital fijo. Y capital fijo va a ser las máquinas el caso de una máquina, todo lo que todo lo que no esté asociado al volumen de producción, ¿no? Por ejemplo, si compro una máquina y la voy a pagar este año, es un capital fijo, ¿no? No es que voy a estar produciendo más por eso. Produzco más porque fertilizo mejor, porque mejoré la densidad de siembra, porque aumenté la superficie. Puede ser que esta máquina ande mejor capaz y coseche mejor el grano y tenga. Pero va a ser algo. De última lo que haré lo pondré como restándole a los costos, eso, ¿no? A los costos totales, ese beneficio por la compra de la máquina. Pero la máquina, si se paga este año, se suele trabajar como un costo fijo. La compra de la máquina, y además costo fijo se suele trabajar, se suelen poner también la depreciación de ese año de la máquina, que también lo voy a hablar ahí. No quiero seguir con esto. Costo de la ganadería. Los costos fijos de la ganadería son los intereses, amortizaciones, mantenimiento de mejoras, la alimentación de mantenimiento, además de la alimentación de engorde, la alimentación de mantenimiento son costos. A veces hay que suplementar a las madres para que recuperen condición corporal y queden preñadas, ese tipo de cosas, ¿no? La mano de obra permanente, costos variables de la ganadería ya son, costos. La alimentación, cuando es para mantenimiento, no es un costo variable. Ahora, cuando es para engorde, ya es un costo variable. ¿No? La sanidad es un costo variable en la ganadería. La mano de obra vinculada a la producción ganadera, a esa, si es específica para esa actividad. Amortizaciones e intereses son la cuota conjuntamente, ¿no? de un crédito. Manejo sanitario básico, entonces es un costo fijo, pero la sanidad, pero lo que es no básico ya es un costo variable, ¿no? Esto quiere decir, claro, ¿qué pasa? Cuanto vos más aumentás la carga, si vos cuanto más aumentás la carga,
suelen haber más problemas por ejemplo, en corderos suelen haber más problemas con parásitos, ¿no? Por lo que es en las bostas. Suelen aumentar los problemas de huevos, de endoparásitos en el campo. Suelen haber y estos afectan la ganancia de los animales. Suele haber más carga animal en engorde de corderos. Te va a significar mayor dosificación de tomas antihelmínticas, como también en el caso de un feedlot, engorde a corral, que cuanto más animales metes, suelen haber más golpes, lesiones, tiene que haber un control de la clostridiosis, ¿no? También la misma clostridiosis se puede generar por lesiones hepáticas, por lo que es mismo la alimentación concentrada en el engorde, tanto en vacuno como ovino, ¿no? Entonces, porque cuando vos lo estás engordando, si viene buenísimo, ¿no? Por el asunto del engorde, la carne, las altas tasas de ganancias te mejoran las propiedades te mejoran las altas tasas de ganancias, te mejoran el porcentaje de los cortes de mayor valor económico, ¿no? De mayor plata. Pero por otro lado, biológicamente al animal lo está dañando, ¿no? Por eso hay que meter el manejo sanitario, porque biológicamente cuando lo estás engordando está haciendo todo lo contrario de lo que un médico nos recomienda a nosotros, ¿no? El animal no es distinto. Seguimos. Margen bruto. Margen bruto indica cuánto contribuye cada actividad al pago de los costos fijos o indirectos. Eso es el margen bruto. El margen bruto nos explica cuánto contribuye cada actividad al pago de los... esto igual ahora lo voy a leer después. Cuando trabajo con capital propio en una inversión de largo plazo, ahora sí estamos hablando de inversiones, el costo de oportunidad es por lo que cotejo todos los flujos netos anuales del proyecto, los cotejo por el costo de oportunidad, que era la otra mejor alternativa. O sea, los cotejo, los divido por eso, ¿no? Los divido por uno más el costo de oportunidad en términos de esa acción elevado al respectivo año en el que se percibe ese flujo de dinero. Y si el VAM me da positivo, entonces puede ser que es viable, financieramente es viable. Entonces ya son inversiones o ya es proyecto de largo plazo, hablamos de años. Pero ahí tratamos lo que es el costo de oportunidad. Costos fijos, los costos fijos se denominan así porque no porque tengan un costo fijo, sino porque siempre están presentes. Claro, no es que todos los años los costos fijos tengan que ser iguales, lo que quiere decir, sino que siempre están presentes. Suelen expresarse por unidad de actividad o de producto. Los costos fijos suelen expresarse por unidad de producto y suelen diluirse con el incremento en la productividad. Hay una relación importante entre los costos fijos y la escala productiva. En general, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, los costos fijos se diluyen. ¿Cuál costo recortamos? Cuando se piensa en reducir costos, por lo general lo que se puede reducir son los costos fijos, ya que los costos variables son más fáciles de bajar. ¿Cuál costo es el que recortamos? Si queremos recortar costos, ¿por dónde comenzamos? Pregunto. Cuando se piensa en reducir los costos, por lo general, los que se reducen son los costos fijos.
ya que los costos variables son más difíciles de bajar. Dice, a medida, todo esto del libro, ¿no? A medida que, porque no significa reducir la escala productiva, lo cual no es deseable, ¿no? No queremos. Una de las formas de aumentar el margen la forma de aumentar el margen es cantidad de producto logrado, calidad de producto y precio de venta, ¿no? Obviamente. Bajar la escala productiva va a significar generar menos producto y va a ser una forma de tener menos margen, ¿no? Por eso siempre lo primero que se busca es reducir los costos fijos. Normalmente es más fácil reducir los costos fijos ya que no afectan la unidad de producción. Por ejemplo, un ejemplo es asumir una autoadministración de la empresa. Prescindir del técnico. Entonces, costos variables. Ahora los costos variables, por definición los costos variables están relacionados con cantidad, pero muchas veces también están relacionados con la calidad. Es decir, se pueden tener cantidades constantes de producto, pero pueden tener costos variables que se explican por la mejor calidad. Con la calidad, es decir, se puede lograr determinada cantidad constante de producto, pero tener costos variables que están explicados por la mejor calidad. Lo que dice acá es que los costos variables se asocian tanto al incremento en la cantidad a la productividad en términos de cantidad, pero también se relacionan en términos de calidad. Obviamente, lograr mayor calidad de los productos va a requerir también incrementar los costos variables. Por ejemplo, sembrar una variedad que tiene sembrar variedades de estas nuevas que tienen estos aminoácidos esenciales, ¿no? Yo qué sé, sí, todo eso, ¿no? Un correcto manejo de la fitopatología, ¿no? Nos va a mejorar la calidad de la cosecha. Además, la calidad, por ejemplo, mejorar cuando cosechamos los granos y están enmalizados, la calidad de la cosecha al final también se reduce. Sí, controlamos malezas, estamos mejorando la disponibilidad de nutrientes para el trigo, por ejemplo, que no va a competir por nutrientes y va a indirectamente nos mejora como también fertilizar, mejora el contenido de proteína en grano, y eso son costos variables, todos esos. Pueden existir institucionalmente cuando hay. También cosechar con la humedad. Pero ya no es. Sí, no, eso ya no es un costo. No mancho. Pero si cosechás con la humedad, cuando no cosechás con la humedad correcta, lo tenés que secar el grano, ¿no? Y eso sería un costo variable. El secado. No. Estos costos son variables. Pueden existir solamente cuando hay producción. Lo que quiere decir es que los costos fijos están independientemente del nivel productivo y los costos variables solo están presentes cuando están asociados a ese nivel productivo. Quiere decir, costos fijos. Vamos a hacer unos ejemplos de costos fijos y costos variables. Tenemos costos fijos en efectivo y costos fijos en no efectivo. Por ejemplo, la
en efectivo son mano de obra salariada, gente contratada, mano de obra salariada. Empleados permanentes son costos fijo, mano de obra asalariada. Eso está mal. Mano de obra asalariada destinada a tareas generales de la empresa. Generales, no asociadas a un rubro en específico. Lo que pasa es que normalmente la mano de obra asalariada la asociamos más a las zafras de la cosecha de hortalizas, yo qué sé, a momento al destete de los animales, de los terneros, ¿no? A ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo asociamos más a actividades específicas, por eso se asocia más la mano de obra asalariada como se toma más como un costo variable, costo variable y directo. Pero en este caso el libro nos cuenta trampa ahí, que contrataste mano de obra asalariada, pero al final la usaste para varias, la usaste indistintamente para toda la, que puede también, total, puede ser, la usaste indistintamente, se usó para tanto la ganadería como la agricultura, ¿no? En un establecimiento agrícola lechero, agrícola ganadero, perdón. Lo cual puede ser también perfectamente, ¿no? Yo qué sé, puede ser que en ese establecimiento se acompasen bien el momento de mayor necesidad, ¿sí? Doble cultivo, puede ser que se acompasaron el momento de mayor necesidad de mano de obra tanto para la ganadería, por ejemplo, el engorde de los recría, ¿no? de los novillos, y la recría de los novillos ahí en invierno, de los terneritos, no llegan a ser novillos todavía, y la cosecha lo usaste también para lo que fue los cultivos de invierno que tenías, o o enfardar un verdeo. Pero el verdeo sería para la ganadería. Si tenés un cultivo de invierno, yo qué sé, los usaste para la cosecha, o no sé, me estoy tratando de imaginar. Se usaron indistintamente para lo global de la empresa. Pero normalmente el empleado asalariado es asociado a un rubro en el 90% de los casos. Principalmente se lo cargas a una actividad. Pero entonces es un costo variable. Variable y directo. O mano de obra asalariada contratada por la zafra de la cosecha de un producto, por ejemplo, de una hortaliza, que sé qué, eso sí es un costo variable. La mano de obra permanente es un costo fijo. Los costos por almacenamiento son de comestibles, de comestibles para los empleados. Todos en efectivo esto, ¿no? Esos son en efectivo, entonces son fijos, pero hay fijos que son directos. Porque también está la diferenciación de costos fijos y variables, pero está también la diferenciación de costos directos e indirectos. Normalmente los fijos suelen ser indirectos, pero hay algunas excepciones. Hablando de costos en efectivo, por ejemplo, la mano de obra asalariada destinada a rubros específicos, eso es un costo directo. Y a la vez es un costo fijo cuando está asociado a un rubro específico. ¿Y por qué no es un costo variable? ¿Por qué lo pone como costo fijo? Mano de obra asalariada destinada a rubros específicos. La verdad que no entiendo por qué dice que es un costo fijo
¿Qué es un costo directo? Estamos seguros, ¿no? Porque está asociado a un rubro, a una actividad. Por eso es directo. Pero ¿por qué no es variable? La mano de obra salarial destinada a rubros específicos. Rubros específicos. Es un costo. Tendría que ser una trampa del libro. Eso no existe. Si vos no existe. Con el incremento en la producción, ningún examen te van a poner esa misma. Va a tener que contratar más gente. Esto, no sé, hágalo con pinza. Costo variable. Y los costos variables siempre son directos, ¿tá? Los costos variables siempre son directos, te lo voy a obviar. Supongo que no hay que darle bola en el cuadro este del libro, está mal para mí, o no lo van a preguntar en el examen, no lo creo. Costo variable. Los costos variables siempre son directos, o sea, asociados a una actividad en específico. Por ejemplo, granos y suplementos granos, suplementos, ración, si son todos costos variables, están asociados a una actividad en específico. Costos variables obvio, están asociados a una actividad en específico, y cuanto más y explican los variables, van a explicar el incremento en la producción por hectárea y todo eso. Esos son en efectivo. Pero después tenemos costos en no efectivo, como la mano de obra familiar. La mano de obra familiar no remunerada es un costo fijo. Depreciación de bienes de capital es un costo no efectivo y es fijo, es estructural, lo que lo trabajamos como estructural en el estado de resultado. Depreciación de bienes de capital. Mira, la depreciación de bienes de capital de uso específico de un rubro es un costo directo y fijo a la vez. Sí, eso se entiende. En este caso sí se entiende que la depreciación de un bien de capital que está asociado a una sola actividad es un costo directo. Por ejemplo, la cosechadora de los granos, ¿no? La depreciación de la cosechadora es un costo directo de la agricultura, ¿no? Pero no sé, a menos que seamos ya una empresa de servicios, ¿no? Pero normalmente un agricultor normal se considera que todos los años usa más o menos lo mismo o sea que no va a llegar a tal volumen productivo que no va a pasar el umbral de uso de la maquinaria. Ahora lo vamos a mencionar. En el que a partir de ahí se cambia de fórmula de depreciación. El 99% de las explotaciones agropecuarias usan una metodología de depreciación que se llama lineal, que es de porcentaje fijo por año. Entonces se toma como un costo fijo la depreciación de la máquina. Pero si vos ofreces servicio de maquinaria, obviamente le das mucho más palo a la maquinaria, ¿no? Mucho más palo, entonces ahí se cambia y se usa otra fórmula diferente. Entonces ahí sí ya puede ser que no sea el uso de la depreciación de la maquinaria, ya no sea un costo fijo. Cuando vos, tu rubro es ofrecer servicio de maquinaria. Ahí es un costo variable. Se trabaja, lo que pasa es que claro, se trabaja el método, en las empresas agropecuarias se suele trabajar el método de depreciación lineal, entonces se trabaja como costo fijo. Si estuviéramos tratando una empresa de servicios, habría que utilizar un método distinto al de depreciación lineal, por el palo que le dan a la maquinaria, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en las explotaciones agropecuarias que nos van a contratar, trabajan la depreciación lineal, o sea, valor nuevo menos residual dividido años de uso. Entonces la depreciación de la máquina destinada a la agricultura únicamente es un costo directo, pero es un costo fijo porque no se trabaja diferente según que haya cosechado, tenido un rendimiento muy alto por hectárea o tenido este año bajo rendimiento por hectárea, no se hace una diferenciación con eso. Tal vez si estuviéramos supervisando un producto, si fuésemos una empresa de venta de servicios, que ofrece servicios de maquinaria,
los años que no le da tanto para la máquina, habría que hacer, ahí sí sería costoso. Porque para empezar se partiría de una metodología, un cálculo por fórmula de la depresión diferente, ya no sería el método lineal, sería otro habría que verlo. Seguimos. En empresas diversificadas es necesario tener un sistema de registro y control que permita identificar claramente los costos directos e indirectos de cada rubro, como para poder hacer un buen costeo unitario en las empresas diversificadas. Lo que vamos a hablar es el famoso prorrateo. Hay veces en que hay un solo rubro pero varios productos. Este es el caso de, supongo que va a hablar del ovino, ¿no? Si es posible identificar un producto principal, los demás se establecen como productos secundarios o subproductos. No. El caso ovino lo voy a tratar después. Este es otro. Este es el caso que hay un rubro principal y ese rubro principal deja subproductos. Vamos a ver qué. En estos casos, para poder tomar decisiones de costos, se toma como supuesto que el ingreso neto de los subproductos es cero. O sea, el subproducto no actúa. Estamos hablando de varios productos, pero se trabaja uno como producto y el otro como subproducto, ¿no? No habría que decir ahí está, pero un solo rubro que ofrece varios productos, pero lo trabajamos todos como productos rentables económicamente, o es que hay uno que es el rentable económicamente y el otro es un subproducto que nomás lo que hace es amortiza los costos de su producción. O sea, tiene margen cero. O sea, el producto principal tiene que pagar los costos y dejar un margen de ganancia. Si no, cierro y me voy. O sea, el costo total en este caso de la producción del subproducto es igual al ingreso bruto del mismo. Se supone que con el subproducto no se gana ni se pierde nada, por tanto los esfuerzos de mejora se concentran en el producto principal. Todo es obvio. No sé, un ejemplo de esto. No puse un ejemplo de esto, entonces si no puse un ejemplo, no me preguntes nada sobre estos botones. No sé qué ejemplo puede haber de los que se generen subproductos. No sé, supongo que será tipo en la lechería, los terneros en la lechería prácticamente que son un subproducto porque no te dejan nada, ¿no? Porque no es una raza para el engorde. Entonces los terneros machos no te dejan nada porque no es una raza para el engorde. Meterles kilos es algo muy complicado y prácticamente que se tratan de regalar. Sí, digo, supongo que será un ejemplo, ¿no? Cuando se tiene un rubro, ahora vamos a hablar de cuando se tiene un rubro, pero ese rubro ofrece dos productos de valor productivo los dos, o sea que los dos son rentables. O sea que los dos rubros, los dos productos de ese rubro, los dos tienen ingresos mayores a los costos. Hurra. En este caso, acá sí hay que hacer el famoso prorrateo, ¿no? En el caso anterior no había que prorratear cuando era un rubro que tenía varios productos, pero solamente uno era el rentable, porque asumíamos que los costos, sencillamente se partía de este principio, ¿no? De que los costos de los subproductos
la suma de los costos de los subproductos eran iguales al valor que obtuve de esos por la venta o uso de esos subproductos. Entonces se asumía que el valor se asumía así, no había que hacer ningún prorrateo, no había que hacer un estudio de costos, ¿no? Acá sí hay que hacer un estudio de costos, hay que asignarle, en el caso de un rubro que ofrece dos productos de buena rentabilidad, para hacer el cálculo de los márgenes por rubro hay que hacer un prorrateo, o sea, hay que tener un criterio de cómo asignar el costo productivo a cada uno de los rubros, ¿no? Para el cálculo del margen bruto y neto de cada rubro, cuánto están, cuál es el ingreso por la actividad productiva y qué tanto me están ayudando al pago de los costos fijos cada uno de los rubros, ¿no? Eso es el margen neto después. Y además, para también calcular en la relación insumo-producto de cada rubro y todo eso, ¿no? Cuando se tiene un solo rubro, entonces, que produce dos productos que son de similar... Importante que menciona que el margen bruto indica cuánto contribuye cada actividad al pago de los costos fijos, o sea, cuánto contribuye al pago de los costos indirectos. Fijos, indirectos, 99% de los casos son los mismos. Se define como, ahora lo voy a decir, producto bruto menos costos variables o directos. Esto es muy importante lo que decir ahora. El margen bruto no permite afirmar si una actividad es o no es rentable. Repito, el margen bruto no confirma si una actividad es o no es rentable. Valor o importancia, por ejemplo, hablamos de carne y lana en explotaciones ovinas. Hay que hacer prorrateo. Entonces, sí, estamos hablando de prorrateo, es por si lo corté ahí, cuando tenés dos rubros que usan los mismos recursos, ¿no? Por ejemplo, la ganadería vacuna y ovina, suelen pastorear juntos en campo natural. Si bien a veces que se le da prioridad en lo que son las pasturas, la suplementación al vacuno, ¿no? Otro caso es ese sería un caso, ¿no? Pero en el campo natural hay que, según la carga animal que hayas trabajado en el campo natural, vacuna y ovina, vas a tener que lo que son la depreciación, el cálculo de costos, ¿no? Los costos fijos. Esto para los costos fijos, el prorrateo para los costos fijos, no olvidé decir eso, ¿no? El prorrateo es para cómo separar los costos fijos según dos rubros que comparten los mismos recursos. Entonces, sos ganadero mixto, ganadería mixta, o sea, vacuno, ovino, y pastorean el campo natural junto y tenés tantas superficies de campo natural, y ahí podés usar la carga que usás sobre el campo natural, ¿no? De respectiva a cada uno, con relación lanar vacuno 4-1, o 3-1, no sé qué, y la carga total es 0,9 unidad ganadera en el año. Entonces, haces ahí el criterio, ves cuál es efectivamente el porcentaje en la carga lanar y el porcentaje en la carga vacuno, claro, la 4-1, pero se sabe, ¿no? Se sabe que se requiere como 6 ovejas para hacer una vaca, ¿no? En lo que es una unidad ganadera, pero está. Entonces ves el porcentaje en la carga en la unidad ganadera por hectárea de los dos rubros, y así con ese porcentaje asignar los costos fijos entre las dos actividades de los costos. Esto se puede hacer por diferentes criterios. Prorrateo. Vamos a ver los criterios ahora de prorrateo. Los criterios del prorrateo, o sea, de asignación de costos
por actividad pueden ser principalmente se piensan en 4. Según superficie, según porcentaje de la superficie utilizada por cada rubro, criterio 1. Criterio 2, según unidad ganadera según carga animal, según unidades ganaderas por hectárea que trabaja cada rubro. Tercero, por el porcentaje del producto bruto de la total de la explotación, o sea, qué tanto contribuye al producto bruto de la empresa en el estado de resultados, en el estado contable de resultados. Esto se suele hacer en empresas forestales, este tercero. En empresas forestales, pero también se puede hacer, puede verse también cuando se hace, se puede hacer también cuando tenés, por ejemplo, ganadería vacuna y ovina, también se puede hacer. Pero en forestales se suele hacer este tercer punto, y también se suele hacer en forestales este cuarto punto de prorrateo, según requerimientos de energía, según costos de energía, electricidad y combustible. Esos son los criterios de prorrateo, entonces. La depreciación puede ser... Ahora vamos a hablar de la depreciación. Pasamos el prorrateo, vamos a hablar de la depreciación. Puede ser un costo fijo o variable. Para casi el 100% de los productores agropecuarios es un costo fijo. Eso es lo que yo decía anteriormente, ¿no? Que a menos que acá lo dice, en caso de ofrecer servicios de maquinaria agrícola puede llegar a ser un costo variable, ¿no? Pero como normalmente los productores agrícolas usamos la fórmula de depreciación método lineal, lo trabajamos como fijo. Las empresas que ofrecen servicios de maquinaria usan otro método de depreciación, y ahí sí se pasa a ser un costo variable. La diferencia entre ambos conceptos está por el umbral de uso de la maquinaria que está relacionado a la vida útil. Se puede trabajar vida útil, trabajar la vida útil por hora o por año de uso. Si está por debajo del umbral de utilización, se considera la depreciación anual, que es el caso del 99% de las explotaciones agropecuarias. Pues hay que considerar que además del desgaste por el uso de la maquinaria, está la obsolescencia tecnológica. Cuanto más rápido, entonces también hay que considerar otro factor, ¿no? Entonces acá dice, hay que considerar la obsolescencia tecnológica. Eso es cuando lo que dije, ¿no? Porque también llega un momento que hay muchas empresas que quieren pasarse de una máquina chica a una más grande, una menos eficiente a una más eficiente, ya porque significa un ahorro de un montón de gastos, ¿no? Que al final terminan que ahí va a depender, también va a estar jugando la escala productiva que tenga el productor, a veces se justifica, como lo que dije. Esto está atado a lo que hablé al comienzo, los puntos de equilibrio, ¿no? Pero hay que hacerle un recargo. Entonces, además de la depreciación por desgaste, hay un ruido ahí en la depreciación que hay que ponerlo. Hay un recargo que hay que agregar ahí, que es el avance tecnológico, que también genera obsolescencia, ¿no? Cuanto más rápido es el progreso tecnológico, eso va a depender del rubro también, ¿no? Más rápido se volverá obsoleta esa maquinaria. Bien. Hablamos de depreciación, seguimos en costos. Esta grabación sobre costos. Al hacer el diagnóstico de una empresa agropecuaria, no solo se describen sus resultados, sino que se hace el análisis de la misma.
qué carajo. Las áreas del análisis clásico, las áreas de análisis en el diagnóstico de una empresa agropecuaria son análisis global. Yo en análisis y diagnóstico podéis ver todo eso. Análisis a nivel tecnológico es otro. O sea, el análisis global va a tocar el análisis a nivel tecnológico, a nivel comercial, comerciales, precios a los que vendo mis productos y precios a los que pago los insumos, y análisis financiero, ¿no? Entonces acá tenemos costos por el uso de la tecnología. Quiere decir eso, ¿no? Porque estamos hablando del tema costo. Costos asociados a la tecnología, costos tanto fijos como variables, costos asociados al uso de créditos y costos asociados a lo comercial, que ahí va los canales que yo tenga para la compra de mis insumos, principalmente va a ser, ¿no? La gestión de compra de insumos. Esto va a ser las líneas de créditos, líneas de crédito, lo que son que también estoy en la liquidez, la solvencia, los indicadores financieros que me da el balance, ¿no? Patrimonial. También se pueden incorporar el análisis de la gestión, el análisis de la gestión de la empresa, y el análisis del tamaño. O sea, esto vendría a ser el tamaño. Si tengo un problema de escala, si es que tengo que sencillamente lo que tengo que hacer es crecer. Hay veces que el productor ya llegó a la máxima productividad por hectárea. Lo que tiene que hacer es dedicarse a anexar nuevas superficies, aumentar, a capitalizarse patrimonialmente, ¿no? Y análisis de la gestión es el ciclo de la gestión. Planificación, ejecución, control y evaluación. Bueno, estos estudios, entonces, en el análisis, son complementarios con un análisis particular de los diferentes rubros. O sea, un análisis por rubro. Y acá es cuando entra el tema costos, porque todo lo que estoy hablando es sobre costos, ¿no? Costos por rubro. Un centro de costos se define como un conjunto de recursos reunidos bajo una misma unidad de mando y aplicados a una finalidad. Loco, qué al pedo esto. Bueno, ahora lo que importa es ahora. Margen bruto es igual a producto bruto menos costos variables. Clavado. La diferencia entre el producto bruto y los costos variables y los costos directos, pero la mayoría de los costos directos suelen ser variables, permite conocer el aporte de cada rubro al financiamiento de los costos indirectos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el margen bruto? Nos da noción de qué tanto ayuda esa actividad al financiamiento de los costos indirectos de la empresa. Margen bruto es igual a producto bruto menos costos directos. O sea, asociados a ese rubro. Claro, tienen que ser directos por esos casos excepcionales en que hay algún costo fijo algún costo fijo que es directo, que está asociado a ese rubro, ¿viste? ¿No? Pero está. El margen neto, por otra parte, es hallado el margen bruto, le restamos los costos indirectos. La validez del indicador depende
del criterio empleado para el prorrateo de los costos. O sea, acá cuando en el cálculo del margen neto es cuando tenemos que hacer el prorrateo. Si es que tenemos varios productos, ¿no? Es importante en lo que es el margen neto, unas pildoritas que hay que el margen neto y margen bruto son indicadores de resultado, los dos son indicadores de resultado parcial, por lo cual miden el resultado de una actividad determinada. Ambos indicadores, bruto y neto, permiten conocer el resultado de cada una de las actividades que conforman el sistema de producción. Permiten medir la eficiencia en la que se están empleando los recursos en cada una de estas actividades. Y en tercer lugar, permiten conocer cómo aporta cada actividad al resultado global de la empresa. Ambos permiten ver cómo contribuyen al resultado global de la empresa, aunque el que más nos muestra cómo ayudan en qué grado ayuda al pago de los costos fijos es el neto, obviamente, ¿no? El margen neto. El bruto, recordemos que igual el bruto no nos daba conclusiones acerca de la rentabilidad o no de esa actividad. Está hablando ahí está diciendo que el prorrateo de los costos compartidos por dos, de los costos que están asociados a recursos que son compartidos por dos actividades productivas, por dos actividades productivas, ¿no? Como son la ganadería bovina y vacuna, por dos productos, ¿no? Entonces, los costos fijos de la empresa, cuando hay que separarlos por estas dos actividades, se tiene que ahí, para el cálculo del margen neto, hacer prorrateo, es lo que está hablando en la explotación. Entonces, varios productos de importancia económica, ¿no? Entonces, acá en el cálculo del margen neto, que margen neto es margen bruto menos costos indirectos, acá es cuando tenemos que hacer el prorrateo. Indirectos o fijos. También es importante mencionar algo del margen neto respecto al IK. El IK, recordemos que sale del estado de resultado, que el ingreso de capital se halla por el estado contable, ¿no? Estado de resultado en lo que se hacen los respectivos productos brutos de cada rubro, que los respectivos productos brutos de cada rubro se hallarán como venta menos compra más consumos que se hayan hecho de ese producto dentro del establecimiento, más menos, haya sido positiva o negativa, la diferencia de inventario, ¿no? De lo que es inventario en lo que es el rodeo. Se incrementó el rodeo en el año, incrementó el rodeo o la majada de cría, ¿no? O la redujo. Eso en cada rubro, o si tiene más, y el inventario en agricultura, la diferencia de inventario son los cultivos en proceso. Si empezó al comienzo del año tenía mucho más cultivo en proceso que al final del año. ¿Se entiende? Si al final del año tenía mucho menos cultivo en proceso que al comienzo del año, la diferencia de inventario va a ser negativa. Entonces va a estar restando al producto, a las ventas y a las ventas. Eso es el producto bruto. El IK se halla como, valga la redundancia, estaba hablando del tema costos, se halla como, estamos hablando del tema costos y por eso trato el IK ahora, porque en el estado de resultado el IK, el ingreso de capital, se halla como el producto bruto general de la empresa, de los diferentes grupos, de los diferentes rubros, como lo expliqué recién, menos los costos operativos y estructurales, que los operativos es sinónimo de directos, de costos directos, y estructurales es sinónimo de costos indirectos.
Como también es muy parecida estructurales, es muy parecido a costos fijos y costos operativos muy parecidos a costo variable, ¿no? Bueno. Entonces, el ingreso de capital es un indicador económico, no es del empresario, es empresarial pero no del empresario, porque no está descontando los pagos de renta ni los pagos de intereses. Eso es ingreso de capital propio. El ingreso de capital, entonces, las ventas menos consumo, las ventas menos compra, más consumo, y más o menos hayan sido positivas o negativas, la diferencia de inventario de los respectivos rubros menos los costos operativos menos los costos estructurales. Eso es ingreso de capital. ¿Y por qué estoy tratando hoy esto? Hablo de esto por el tema de costo, ¿no? Pero estaba recién hablando de los márgenes y específicamente estaba hablando del prorrateo para el cálculo del margen neto. Hay que hacer el prorrateo para calcular el margen neto, porque en el margen neto hay que descontar los costos fijos y los costos fijos no están asociados directamente a una actividad. Entonces hay que encontrar un criterio de repartirlos entre los rubros, ¿no? Ya que no hay una forma clara, no hay una forma, hay que encontrar una metodología de repartirlos, porque no son cosas que estén directamente asociadas a ese rubro. Entonces calculamos el margen neto. Y lo que quería decir es que la sumatoria de los márgenes netos de las diferentes actividades que hace la empresa es igual al ingreso de capital. Es una frase para rumiarla y pensarla y ver si le encontramos sentido, pero es una frase que está en la bibliografía. La sumatoria de los márgenes netos, o sea, la sumatoria de los márgenes netos, que son margen bruto, con la redundancia, menos costo fijo, la sumatoria de los márgenes netos equivalen al ingreso de capital general de la empresa. Para su cálculo, para el cálculo del ingreso de capital, es necesario tomar un criterio de prorrateo, entonces, para la asignación de los costos fijos o indirectos. No quiero seguir con esto, me estoy enredando, pero lo que dije, esa frase es importante. La sumatoria de los márgenes netos equivale al ingreso de capital, ¿no? Hay que tener un criterio de prorrateo de los costos indirectos entre las diferentes actividades. Para el margen neto. Los criterios clásicos de prorrateo, ¿no? Ya los mencioné. Lo voy a repetir. Era por cuánto contribuyen porcentualmente cada actividad al producto bruto. Era por hectárea usada por ese rubro, por esa actividad. Por ejemplo, eso es cuando estamos, por ejemplo, eso suele ser cuando combinamos agricultura con ganadería, o cuando tenemos ganado ovino y vacuno, ¿no? Este criterio, el de por hectárea usada, es válido cuando las producciones son equivalentes, o sea, aquellas en las cuales el uso de los suelos es comparable. Entonces, para ganadería, entonces no me equivoqué ahí en lo primero que dije, ¿viste? Lo de la agricultura. Para comparar agricultura y ganadería no serviría, porque claro, agricultura y ganadería usan diferentes suelos, ¿no? O sea, claro, no. Depende, no, perdón. Si es invernada a pasturas y todo eso, ¿no? Ahí sí podría ser. Si es lechería y agricultura, ahí sí podría ser, ¿no? Por hectárea. Si es ganadería de recría, podría también llegar a ser, ¿no? Si es engorde de corderos, podría llegar a ser, porque requieren suelo de mayor productividad. Pero si es cría, ¿no? Es el rubro cría, que suele usar los suelos más marginales.
es una empresa que de alguna forma, que es muy raro que un criador combine agricultura y sea agricultor al mismo tiempo, un criador, ¿no? No. Tercer criterio, porque claro, no suelen haber en Salto no suelen haber en esos campos criadores, no suelen tener suficiente cantidad de hectáreas de aptitud agrícola para que se les justifique hacer, porque suelen ser campos muy agricultura para marginales. vender grano, no agricultura para autoabastecerse y en suplementar las manos, cosas así, pero para vender, para llevarlo hasta el puerto, que son claro, porque para cuando estás en un país donde es tan caro el combustible, cuando estás hablamos de 400, 500 kilómetros del lugar de colocación del grano, estás en un índice corneal muy bajo, es un campo criador, ¿viste? Y suele tener a veces algún puchito por ahí, en ese sentido, algún recoveco donde hay suelo más o menos lindo para hacer algún trigo, yo que sé, algún grano, ¿no? Pero son pero son para algún silo, algo así, ¿no? Porque tenés que tener una cierta escala mínima, ¿no? Para que se te justifique hacer agricultura y dedicarte a la agricultura. Al final, ¿entendés? No es rentable. Cientos de kilómetros, no sé, tienes que producir mucho volumen, significa mucho hectáreas. Tercero, el capital, otro criterio prorrateo para hacer el margen neto, que es margen bruto menos costos fijos, es por capital que fue requerido para la producción, o sea, por capital, criterio del prorrateo por porcentaje del capital que invierto en la empresa, cuánto invierto en cada rubro, ¿no? Por el capital utilizado, por el porcentaje de capital utilizado de lo que fue el recurso capital usado en ese año, cuánto usó cada actividad. Cuarto criterio, son criterios mixtos, que usan un poco de uno y de otro, ¿sí? No lo quiero ver eso. Entonces eso fue... Listo. Entonces, acá subproducto. Recordemos que el subproducto, cuando hablamos de subproductos, consideramos que el beneficio es cero. Tampoco hay repercusiones negativas en los costos, ¿no? O sea, es neutro. Los costos totales igualan a los ingresos totales en los que son subproductos, ¿no? Entonces, en el subproducto será así, ¿no? Restar al costo total de... Entonces, cuando hablamos de cuál fue el valor del subproducto, es restar los costos total de la actividad conjunta, el producto. ¿Cuál fue el costo de producir? ¿Cómo puedo yo prorratear, separar, digamos, mis costos de mis costos de mi rubro principal, separarles el costo? No les quiero meter el costo del subproducto, no, yo no quiero, porque me hace ruido en los indicadores productivos, en la relación insumo-producto, en los márgenes brutos, principalmente en los márgenes, en el cálculo de márgenes y otros cocientes de la eficiencia con que estoy haciendo mi producción principal. Los subproductos me están haciendo ruido. Entonces, ¿cómo los separo? Los separo, los subproductos, el costo que me está haciendo ruido, me está bajando los índices de eficiencia, me lo va a bajar el rubro principal. Los costos del subproducto los separo asumiendo que los costos del subproducto son igual al valor del subproducto. Entonces, tengo ¿cuánto generé de estos subproductos? Bueno, lo que generé de subproducto se lo autopagaron los subproductos. Así que de mis costos totales, yo el valor de mis subproductos lo resto y lo separo y se lo adjudico a los subproductos.
De mis costos totales, yo monetariamente, ¿cuánto produje de su producto? Yo, de mis costos totales monetariamente, los separo para no encajárselos al rubro principal. Coproductos, otra frase diferente de los coproductos. Los coproductos, en lo que es coproductos, la distribución de los costos es en función del precio de los productos. Cuando son coproductos, entonces reparto los costos en función del precio que obtengo. Esto debe ser en los casos en los que hay dos productos y los dos tienen los mismos rendimientos por hectárea, los mismos rendimientos, la misma escala, algo así, ¿no? Pero hay uno que logro mejor precio que el otro, entonces le voy a meter más, me va a ser más caro en realidad el que me está, o sea, le voy a meter más, voy a castigar al que tiene menor precio de venta, por el costo de oportunidad, ¿no? Porque me está ayudando, ese es el que me está ayudando menos. Si bien los dos tienen buena rentabilidad en este caso, porque son coproductos, los dos tienen rentabilidad positiva, el que me tiene más rentabilidad es el que me está ayudando más a diluir los costos fijos de la empresa, ¿no? Y bla, 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 bla. Bueno, esto fue entonces un resumen, no tan resumen, sino un resumen medio extenso de lo que son costos, tema costos en la gestión de empresas agropecuarias. Chao. Tema costos. No. Chao.